Marcelo Parra, siempre he hablado con Marcelo Parra por teléfono o nos hemos comunicado de forma virtual, pero es la primera vez y es un honor tenerlo aquí en los estudios de Red Compañera Mundo, especialmente cuando se está hablando ya de un brote de meningitis, lo cual es bastante preocupante. Él es epidemiólogo y un buen amigo de la casa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias, Ramón. Un gusto estar por primera vez presencial. Interesante porque, bueno, de alguna manera las redes sociales o el conectarse por Zoom pone ciertas limitaciones. En cambio, creo que aquí vamos a tener un espacio más de diálogo y de poder compartir esta problemática y esta preocupación que tiene la población en este momento. ¿Tenemos que preocuparnos? Bueno, en realidad no, normalmente se presentan estos brotes aislados, por eso se llaman brotes precisamente, son temas aislados que cuando llegan a ser manejados de forma oportuna, de forma adecuada, se controlan. ¿Tiene afectación? Sí, en un grupo. Normalmente esta enfermedad afecta a poblaciones que están viviendo, digamos, no le llamaría hacinado, sino en cierto grado de una agrupación de personas, por ejemplo, cuarteles, institutos, lugares donde se albergan niños, etcétera, lugares donde hay una gran concentración de gente y que conviven a diario. ¿Las meninges, qué las tenemos aquí atrás? Bueno, en realidad las meninges son tres tejidos, son tres tipos de meninge, son tejidos que recubren todo el cerebro y toda la médula espinal. O sea, las tendríamos por acá, ¿verdad? Todo, desde aquí hasta bajando por la espalda. Perfecto. Y sirve para proteger pues al cerebro, que es un órgano tan delicado, tan vital, y que no está en contacto directo con el hueso. Correcto. Entonces son tres capas de meninges. Tenemos la dura madre, que como su nombre dice es dura, es la que está en contacto directo con el hueso. Al medio tenemos la aracnoides, que es como una tela de araña, por eso se llama aracnoides. Sí. Y finalmente la que está en contacto directo con la masa encefálica y con la médula espinal es la pía madre, ¿ya? Ahora, entre estas capas, entre la pía madre y la aracnoides, hay un líquido, el líquido cefalorraquídeo, que también tiene esa función de proteger, de aislar, de amortiguar, que el cerebro y la médula no se lastimen. Bueno, sería bueno ver, por ejemplo, claro, cuando hacíamos radio, la radio que no se veía, la radio tradicional, esto quedaba muy bien, pero hubiéramos tenido una imagen extraordinaria del cerebro y de las meninges. Hubiera sido estupendo verlo. Sí. ¿Verdad que sí? La aracnoides. Ahora, cuando se habla, la terminación griega itis significa inflamación, ¿verdad? Inflamación. Correcto. Y esa inflamación de las meninges sería. Sí, perfecto. Sí. Esa inflamación puede deberse a infecciones o puede deberse a agresiones. Digamos, cuando uno se golpea, tiene un accidente, golpea la cabeza, etcétera, puede llegar a inflamarse las meninges sin estar infectada. Entonces, la inflamación puede deberse a golpes, contusiones, etcétera, pero también a infecciones. En este caso estamos hablando de este tema de la meningitis por infección. Por infección. Por infección. Es decir, ha habido un contagio. Ha habido un contagio y este contagio normalmente se da por virus, por bacterias, por parásitos inclusive. ¿Qué tipo de parásitos? Bueno, hay una infinidad de parásitos que pueden afectar, pero o sea, está protegido por una membrana una barrera hematoencefálica, le llamamos nosotros. ¿Hemato? ¿Sangre? Sí, ¿verdad? ¿no? Entonces, la infección puede llegar a través de la sangre, es decir, una persona que está infectada con un problema normalmente pulmonar, ¿no? Pasan ciertas bacterias a la sangre y por la sangre puede llegar hasta las meninges. Una segunda forma de que llegue la infección a las meninges es por continuidad. Tenemos sinusitis, los senos paranasales que los tenemos acá, que nos sirven para disminuir el peso del cráneo y para mejorar la acústica de nuestra pronunciación, etcétera. Cuando se infectan, cuando tenemos resfríos, cuando tenemos problemas infecciosos, sinusitis, por proximidad puede tranquilamente pasar la infección hacia el cerebro, es decir, hacia las meninges. Sin olvidarnos del oído. Y otitis, exactamente, mastoiditis, correcto, cualquier infección por continuidad puede llegar a las meninges. Y el tercer mecanismo es cuando te sufres una fractura, digamos, de alguna parte del cráneo,
del hueso. Entonces te operan y te colocan algunas placas, etcétera. Ahí es otra vía también que puede ingresar la infección. En algunos casos es una enfermedad que puede derivar en la muerte. Sí, sin un tratamiento adecuado. Sí, en realidad en este momento, digamos, hablamos, los casos más graves son por infecciones bacterianas y existen 4 principales bacterias que ocasionan esta infección. Estamos hablando del meningococo, estamos hablando del neumococo, neumopulmones, o sea, por mucho Correcto. que sea neumo, por ese tema de la infección pulmonar puede llegar a través de la sangre a afectar y es muy común. Absolutamente. Hablamos de una tercera bacteria que es el Haemophilus influenzae, influenza igual, afecta a tema pulmonar, pero también afecta a meninges. Y hablamos sobre todo también de streptococos. Son las principales, no las únicas bacterias que pueden causar meningitis. Detección y tratamiento. Bueno, primero entraremos a síntomas, ¿no es cierto? Como Vamos parte a los de la síntomas, me detección. parece estupendo. Entonces, la persona puede tener fiebre súbita, puede tener alteraciones de la conciencia, puede estar somnoliento, puede perder la conciencia, tiene normalmente la rigidez en la nuca, o sea, la nuca se le pone dura y dolorosa, no Es puede acá, mover. es acá, ¿verdad? Justamente sí. acá, sí. Sí, al querer doblar la cabeza no Exacto. puede porque le duele y porque se pone dura. Y también hay otro síntoma que es importante, que es el vómito explosivo, vómito en gatillo le llamamos nosotros, que sin náuseas, normalmente cuando tienes un problema gastrointestinal te da primero náuseas y luego llegas al vómito. En este caso, cuando se trata de una meningitis, llegas directamente al vómito sin la náusea, ¿no? Y es como una explosión, sale el vómito sin... Es como la sin niña del estar exorcista. Exacto, ¿verdad? sin estar... Sí. Exacto, O sea, la como niña la del niña del exorcista exorcista. que te... cosas así, ¿no? Y no estás con náuseas. No estás poseído. Ay, En no estás realidad poseído. no, te posee un virus, pero no necesariamente el diablo, ¿no? En este Exacto. caso. Entonces, estos síntomas ya son una primera alerta, ¿no? El hecho de que haya alguno de estos síntomas con síntomas de resfrío previo, congestión nasal, catarro, malestar, etcétera, los relaciones a alguno de estos síntomas ya tiene que hacernos pensar de que puede ser una meningitis. Hay que ir al médico inmediatamente. al Obviamente. facultativo, inmediatamente, y no se automedica, ayer lo dijimos, nada de automedicarse. Es que uno tiene que estar atento, ¿no es Claro. cierto? Si has tenido tus síntomas de resfrío y tienes dolor de cabeza, fiebre elevada y dolor de nuca y vómitos, pues inmediatamente hay que acudir al médico. Ya está. Lo complicado de la meningitis es de que 1 de cada 10 pacientes que tienen meningitis llega a fallecer. O sea, es Yo he mortal. leído en alguna literatura médica que queda con secuelas. 3 de cada 10 quedan con Ahí secuelas. está. 3 de cada 10 quedan con secuelas y que muchas veces son irreversibles, porque como afecta a las meninges, entonces dependiendo dónde afecte mayormente la inflamación y la infección dentro de la masa encefálica, puedes tener alteraciones del habla, alteraciones del aprendizaje, alteraciones del equilibrio, o sea, dependiendo de dónde haya sido la afectación, pero eso puede quedar irreversible. Cuando hay por vida. un brote, ¿se recomienda una cuarentena, poner en cuarentena al grupo que haya estado en contacto con los primeros infectados? El tema del contagio se realiza persona a persona. Correcto. Como un resfriado cualquiera. Como un resfriado cualquiera Exactamente. por el tema de las gotitas de fluje que normalmente emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Más en estos lugares que acumulan un montón de gente, llamaremos así, ¿no? Como los cuarteles, las guarderías, etcétera. Entonces el contagio es persona a persona y con personas muy cercanas, ¿no? Por eso es que se recomienda poder el tema del aislamiento, no social, no es aislamiento social, es aislamiento físico, Sí, no, distanciamiento, uso de barbijo, lavado de manos constante y controlar los síntomas, ¿no? Pero que, por ejemplo, en una institución, como por ejemplo un cuartel, ¿no? Ahí sí que se recomendaría un aislamiento. Claro, No es un sé. factor de riesgo. Es un factor de riesgo porque no los puedes sacar tampoco. Claro, el hecho de sacarlos estarías diseminando la posible Exactamente, infección por esto digo la a los cuarentena. domicilios, a las casas de los soldados, de los cadetes. Por eso es que es mejor tenerlos aislados y controlar cuántos empiezan a desarrollar esos síntomas por nexo epidemiológico, porque a los primeros sí le haces todo el tema de exámenes de sangre, examen de líquido cefalorraquídeo para saber qué tipo de meningitis tiene, si es viral, si es bacteriana, y luego mandas a cultivo y en el cultivo identificas qué tipo de bacteria. Con la tecnología médica ahora, ya esto en 24 horas está resuelto. Sí, la detección. Normalmente sí, ¿no? Hay pruebas en sangre y hay pruebas en el líquido cefalorraquídeo. Por las características uno ya puede dilucidar si es viral
o si es bacteriano. Y si es bacteriano vas a hacer un cultivo y ahí ya te sale en específico qué tipo de bacteria es. Además haces tinciones con Gram, con tinción Gram, lees al microscopio y ya tienes las formas que te lleva a presumir qué tipo de bacteria es, si es un neumococo, si es un Y a partir de ahí viene un tratamiento que tiene que ser lo más agresivo posible, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bueno, dependiendo, ¿no es cierto? Claro, si es viral, tienes tus líneas de tratamiento con corticoides. No, si es viral. Si es viral, no. Si es viral con corticoides. ¿La fiebre? La idea es controlar la infección y que no dañe más al cerebro de lo que está dañado, controlar esa inflamación. Si es bacteriano, dependiendo de la bacteria, usarás el antibiótico más propicio para poder atacar esa bacteria, ¿no? Y además controlas obviamente los síntomas, la fiebre, controlas el proceso inflamatorio que está produciéndose. Imagínate que se inflame el cerebro dentro de una cavidad cerrada. Normalmente cuando te golpeas una mano, te tuerces un tobillo, etcétera, es cierto. Aumenta el volumen, ¿no?, del lugar donde te has lesionado. Imagínate que aumente el volumen, el cerebro, las meninges, en una cavidad cerrada, entonces se daña más el cerebro y ese es el mecanismo que deja secuelas, ¿no? La infección ocasiona una cadena, una cascada de procesos inflamatorios. Y este tema de la inflamación, que el cerebro quiere expandirse y el cráneo no le deja, es lo que ocasiona los daños en el sistema nervioso. Doctor Parra, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un gusto y cuando guste, nuevamente estamos acá. Es un placer. Gracias, Ramón.